Ya. Entonces vamos a hacer estos ejercicios que me pidió el ingeniero que hagamos. Son 5 nomás, son facilito. Sobre electrostática, ¿no? Sobre electrostática. Si tienen dudas sobre algo, me preguntan, ¿ya? Sobre cualquier tema de física 3. Creo que alguno está un poco perdido. Así que me preguntan nomás. Ya. Entonces, vamos a ver. Esto es física 3 para el grupo SC y para el grupo SB. Ya, para ambos grupos. Entonces, los conceptos básicos que tenemos que saber es acerca de electrostática. Vamos a ver lo que es electrostática. Electrostática. Y dentro de electrostática está lo que es la fuerza, el campo y el potencial. Bueno, lo que les dije que vayan leyendo. Ya. Entonces vamos a trabajar con cargas nosotros, con cargas puntuales. Van a haber cargas positivas y van a haber cargas negativas. Si las cargas son diferentes, sabemos que se atraen, ¿no? Si las cargas son iguales, sabemos que se repelen. Esto es parte de la fuerza. Va a haber una fuerza eléctrica de repulsión o una fuerza eléctrica de atracción. Esto es por parte de la ley de Coulomb. Que la ley de Coulomb nos dice, que la magnitud de la fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas dividido la distancia al cuadrado, ¿no? Siempre todo en magnitud. ¿Por qué en magnitud o valor absoluto? Porque estamos calculando la magnitud de la fuerza, ¿ya? Esto es importante. Si la carga es negativa, la ponemos en la fórmula como positiva. Vamos a poner acá. La carga entra como positiva. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber cuál es su signo de la fuerza? Viendo el gráfico. ¿Ya? Viendo el gráfico vamos a ver si la fuerza es positiva o si la fuerza es negativa. Ahora, la constante de Coulomb tiene un valor que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado, ¿no? La constante de Coulomb. Es igual, esto tienen que saber. Entonces, con la ley de Coulomb, que es parte de la electrostática, parte de las leyes de Maxwell, de hecho de acá sale la ley de Coulomb, la de Gauss, todo sale de las leyes de Maxwell. La ley de Coulomb nos va a expresar la fuerza eléctrica, ¿no? A ver, esto acá, aceptamos. Ya. Entonces nos expresa la fuerza, obviamente en Newton, que es fuerza, de dos cargas. Luego está el tema del campo. Ya. Luego está el tema del campo. Para el campo eléctrico, solamente es necesario una carga para que produzca un campo, mínimamente, ¿no? Porque para la fuerza necesitamos mínimamente 2 cargas para que se produzca una fuerza. Mínimamente 2. Porque si hay una no se produce ninguna fuerza. Pero para el campo eléctrico, mínimamente necesitamos una. O sea, con una ya produce campo. Una carga positiva produce un campo eléctrico saliente. Produce un campo eléctrico saliente. Que sale de... Es una propiedad de las cargas. Y un campo eléctrico negativo produce un campo eléctrico entrante. Un campo eléctrico entrante. Listo. Dependiendo del punto que analicemos, si analizamos un punto acá, otro punto acá, un punto acá, depende del punto que analicemos, el campo eléctrico va a variar. Si el punto está más alejado, obviamente el campo eléctrico disminuye. Y si el punto que analicemos está más cercano, obviamente aumenta. ¿Ya? La fórmula para el campo eléctrico, igual. Módulo del campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga dividido la distancia al cuadrado. Igual, estamos calculando magnitudes acá.
magnitudes, ¿ya? Hacia qué lado va a ir la dirección del campo va a depender del dibujo. Va a depender del dibujo. Luego está el potencial eléctrico. Hasta ahora hemos visto vectores. La fuerza eléctrica, bueno, acá no le puse. La fuerza eléctrica como el campo eléctrico son vectores. ¿Ya? Son vectores. Se los puede graficar como vectores, como sabemos de física 1. Pero el potencial eléctrico no es un vector, es un escalar. A ver, voy a aceptar. Ya. El potencial eléctrico es el único de estos tres que es un escalar. Por si no se acuerdan que es un escalar, es un número. A diferencia que estos les pueden devolver un vector, la fuerza les pueden devolver un vector al igual que el campo, el potencial eléctrico no devuelve vectores, solo devuelve un número, un escalar. Entonces, el potencial eléctrico es difícil de... no se puede graficar, ¿ya? Porque no se lo puede ver gráficamente. Es como la cantidad de energía, podría decirse, que emite una partícula. Ya es como algo así más o menos, como la cantidad, la luminosidad o la cantidad de energía que emite una partícula. Eso es el potencial, ¿ya? Su fórmula se lo representa como V, potencial. No tiene valor absoluto ni magnitud porque es un escalar. Va a ser igual a la constante K por la carga dividido la distancia. Nada más. Este es el potencial eléctrico. Son similares si se dan cuenta. El potencial solamente que no tiene cuadrado. Después la fuerza tiene dos cargas. Son similares todas las fórmulas. Ya, ese es el potencial. El potencial se define como la fuerza necesaria para llevar una carga de un punto a otro. ¿Sí? Por definición. Es un poco difícil de entenderle gráficamente porque, como les digo, no es un vector, no es una flecha que se la pueda ver gráficamente. Ya. Entonces, vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con esta fórmula, los ejercicios del ingeniero. Ya. A ver, avance la primera. Vamos de lo más fácil a lo más difícil. Y el primer ejercicio nos dice qué cantidad de electrones es necesaria para obtener una carga de menos 1,2 microcoulomb. Ya. Entonces, datos que tenemos que saber siempre es como la gravedad. La gravedad nunca nos lo van a dar de dato porque es algo obvio, digamos, ¿no? 9,8. La densidad del agua. La densidad del agua igual en física 2. Nunca, a veces nos lo daban de dato, pero a veces no. A veces nos decían fluye agua. Nosotros teníamos que sobreentender que su densidad era 1000, ¿no? Lo mismo acá. Acá nos van a decir electrones, pero no necesariamente nos van a dar la carga. Nosotros tenemos que ya directamente sobreentender que la carga de un electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Ya? Dato que siempre tienen que saber. Igual, el electrón siempre va a ser negativo, ¿no? El electrón siempre tiene carga negativa. Ahora, puede ser igual el protón que les den. La carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19. Lo mismo, pero positivo, ¿no? El protón. Carga del electrón y carga del protón, siempre dato. ¿Ya? Siempre dato. De memoria ya tienen que saber. Ahora nos dicen qué cantidad de electrones es necesaria para obtener una carga de menos 1,2 microcoulomb. Siguen entrando. Entonces, ¿qué es esto de microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb? Entonces, hay varias nomenclaturas que la han visto seguramente en el CUP y quizás en física 1. Las nomenclaturas más básicas son mili, micro, nano. Son las más básicas. Y acá la unidad, digamos en este caso coulomb. Un milicoulomb quiere decir 1 por 10 a la menos 3 coulomb. Un microcoulomb quiere decir 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Y un nanocoulomb 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Esas son las tres básicas que les va a preguntar el ingeniero.
Tampoco es que necesiten aprenderlas todas, digamos, ¿no? Entonces estas son las tres básicas, un mili, micro y nano. Menos 3, menos 6 y menos 9. En este caso nos están dando mili. Un milicoulomb nos dicen menos 1,2 milicoulomb. Queremos saber la cantidad de carga necesaria para que llegue acá. Esto lo leen, si saben las dos cantidades, quieren saber la cantidad que va a ser necesaria para uno, pues regla de 3 simples, ¿no? Y listo. Entonces, si sabemos que un electrón produce menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, queremos saber cuántos electrones van a producir menos 1,2 milicoulomb. Bueno, que es 1,2, en vez de mili le podemos poner por 10 a la menos 3 coulomb, que es lo mismo. No, fácil y sencillo. Regla de 3 simple, multiplicamos, dividimos. Entonces, la cantidad de electrones va a ser igual, menos 1,2 por 10 a la menos 3 coulomb, por la cantidad de electrones, 1, dividido entre menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Coulomb se da con coulomb y nos va a quedar cantidad de electrones. ¿Cuánto sale eso? $7,5 por 10 a la 15. Sería eso. Esa sería la cantidad de electrones necesaria para llegar a esa carga. ¿Alguna duda con esto? $7,5 por 10 a la 15 electrones. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No se entiende? Ya saben, si tienen dudas me dicen para repetir. Entonces, seguimos. El siguiente ejercicio. Acá por eso les dije que vayan repasando vectores, ¿no? Estos son vectores. A ver. Ya. Nos dicen que tenemos tres cargas. La carga 1 de 4 microcoulomb, la carga 2 de menos 10 microcoulomb y la carga 3 de menos 6 microcoulomb. Están situadas respectivamente en los puntos 0 en X, 0,3 en Y, 0,0 y 0,2 en X y 0 en Y. En metros. Determinar la fuerza que actúa sobre la carga 3. Y nos dan el dato de la constante, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ya. A ver. Vamos a dibujar un plano cartesiano para poder graficar las cargas. Aquí dibujamos aquí. Ahí. Ya. Nos dicen van a estar divididos así. A ver, acá va a ser 0,1, 0,2, 0,3, aquí va a ser 0,1, 0,2 y acá va a ser negativo. A ver, y acá sería 0,3, ¿no? Acá. A ver, aquí. Entonces, acá sería 0,3. Ya, listo. Tenemos eso. Esto es X y esto es Y. Ya vamos a ir posicionando las cargas. Nos dicen que la primera carga está en X0 y Y 0,3.
Entonces, en X0 y Y 0,3 acá. Aquí estaría, ¿no? Aquí estaría la primera carga, que es positiva. Positiva. Carga 1. Ya. La siguiente carga, nos dicen que está en el 0, 0, acá. Aquí está la siguiente carga. La carga 2 es negativa. Es negativa. Es la carga 2. Y la carga 3 nos dicen que está en X 0,2 y en Y 0, o sea acá. La carga 3 igual es negativa. Esta sería la carga 3. Listo. Ya está, tenemos las tres cargas. Y queremos saber, determinar la fuerza que actúa sobre la carga 3, sobre esta carga de acá, ¿no? Queremos saber qué fuerzas actúan. La fuerza resultante. La fuerza resultante que actúa sobre la carga 3. Entonces vamos viendo qué fuerzas actúan en la carga 3. Primeramente, entre la carga 1 y la carga 3, entre la carga 1 y la carga 3, son signos contrarios, positivo y negativo, por lo tanto se atraen. Se va a ver una fuerza de atracción hacia acá, ¿no? Vamos a llamar fuerza entre 1 y 3. Fuerza entre 1, o una fuerza de atracción porque son signos contrarios. Entre la carga 2 que es negativa y la carga 3 que es negativa, va a haber una fuerza de repulsión hacia acá. La podemos llamar fuerza entre 2 y 3. Y listo. Esas son las únicas fuerzas que van a actuar sobre la carga 3, la fuerza 1, 3 y la fuerza 2, 3. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el valor de estos dos vectores. Y una vez que calculemos, aplicamos suma de vectores. Podemos usar paralelogramo, podemos utilizar descomposición rectangular, lo que ustedes quieran, ¿no? Ustedes ya saben sumar vectores, ¿no? Lo han visto en álgebra lineal y en física 1. Entonces, primer paso, puede calcular el valor de los vectores, ¿no? Fuerza 1, 3 y fuerza 2, 3. ¿Cuánto vale? Entonces vamos a calcular. Vector fuerza 1, 3. Va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 3 dividido la distancia al cuadrado. Todo esto en valor absoluto. Ya. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, 4 microcoulomb, 4 por 10 a la menos 6, por la carga 3, menos 6 microcoulomb, dijimos que entra todo como positivo, dividido la distancia al cuadrado. Ahora la distancia no sabemos. Vamos a calcular la distancia. Vamos a poner más por acá. Ya. La distancia. Tenemos que saber la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. No sabemos esa distancia, ¿no? La distancia entre 1 y 3. Ya. Pero tenemos estos dos valores. Tenemos el cateto, estos dos catetos, ¿no? Este vale 0,2 y este vale 0,3. Acá está 0,3, esto de acá, y este vale 0,2. Entonces, pues, si queremos la hipotenusa y tenemos los catetos, Pitágoras. Raíz cuadrada, 0,3 al cuadrado más 0,2 al cuadrado. Y con esto calcularíamos la hipotenusa, que es la distancia que hay entre las dos cargas. A ver. 0,3 al cuadrado más 0,2 al cuadrado sale 0,36 metros. Obvio, todo esto está en metros. Ya. Entonces ya tenemos la distancia. En la distancia ponemos 0,36 al cuadrado. Y con esto calcularíamos la fuerza que hay entre la carga 1 y la carga 3. A ver. Ya. A ver, lo vamos a calcular. Va a ser 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6 dividido 0,36 al cuadrado. Nos va a salir 1,6 newtons. Ya está. Esta sería la fuerza entre 1 y 3.
1,6 newtons. Ya la tenemos. Listo. Ahora vamos a calcular la fuerza 2,3. La fuerza que hay entre 2 y 3. Vamos a hacerla acá. Va a ser igual a la constante Coulomb por la carga 2 por la carga 3, valor absoluto, dividido la distancia al cuadrado, ¿no? Entre 2 y 3. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Por la carga 2, nos dicen que es menos 10 microcoulomb, pero estamos entrando con valor absoluto, estamos calculando magnitud positivo. 10 por 10 a la menos 6 microcoulomb por la carga 3, que la carga 3 es menos 6 microcoulomb, positivo igual. Estamos calculando magnitud dividido la distancia al cuadrado, la distancia entre 2 y 3, entre 2 y 3. La distancia es 0,2. 0,2. Entonces va a ser 0,2 al cuadrado, ¿no? La fuerza entre 2 y 3 va a ser a ver, va a ser 9 por 10 a la 9 por 10 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6 dividido entre 0,2 al cuadrado. Va a ser 13,5 newtons. Ya está. Ya tenemos la fuerza 2,3, 13,5 newtons. Ya. Entonces tenemos ambas fuerzas. Y ahora lo que necesitamos es calcular la suma de ambos vectores, ¿no? La suma de ambos vectores. Hay dos métodos. El método del paralelogramo para sumar dos vectores o método gráfico. Y este es el método de descomposición rectangular. En este caso, al ser solamente dos vectores, nos conviene más utilizar el método del paralelogramo. Entonces, sabemos que para calcular el método del paralelogramo, o ley de coseno, ya. Para calcular el método del paralelogramo o ley del coseno, lo que necesitamos es este ángulo de acá, ¿no? El ángulo entre los vectores. Nada más. Obviamente necesitamos el valor de los vectores, que ya los tenemos, y el ángulo entre ellos. En este caso necesitaríamos este ángulo de acá. Entre los vectores hay este ángulo. A ver, lo podemos calcular. Si tenemos este ángulo de acá, podríamos calcular este fácilmente, porque sabemos que de acá a acá hay 180. Tenemos una línea recta y 180. Tendríamos que calcular este de acá para poder obtener este de acá. Ya. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular este de acá primero. Este de acá. Lo vamos a llamar, a ver, alfa. Calculemos alfa. Entonces, para calcular este ángulo, tenemos nosotros el cateto opuesto, que es 0,3, y el cateto adyacente, que es 0,2. Entonces podemos ocupar la tangente. La tangente de ese ángulo va a ser cateto opuesto, 0,3, sobre el cateto adyacente, 0,2. El ángulo, ese ángulo va a ser igual al arco tangente, o tangente a la menos 1, de 0,3 entre 0,2. Listo. Listo, entonces sería eso. Vamos a ver cuánto sale. Entonces sería arco tangente 0,3 entre 0,2. Sería 30,96 grados, ¿no? Listo. Tenemos este ángulo 30,96 grados. Pero este ángulo no es el que vamos a ocupar. Este ángulo lo sacamos para poder calcular este otro, ¿no? Era nuestra guía para poder calcular este.
Este lo vamos a llamar tita. Ahora, para calcular tita, pues va a ser 180 grados, que es todo, menos alfa, le quitamos alfa y nos queda tita. Entonces, fácil, tita va a ser igual a 180 grados menos el alfa, que era 30,96. Y con esto calculamos tita. Nos va a salir 149,04 grados. ¿Ya? Entonces, este sería el ángulo tita. Este sería el ángulo tita. 149,04 grados. Listo, ya tenemos el ángulo entre los vectores. Podemos calcular la resultante. La fuerza resultante de la carga 3 es igual, ley de coseno, raíz cuadrada, va a ser igual al primer vector al cuadrado, que es fuerza 1, 3, más el segundo vector al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, por el coseno del ángulo entre ellos. Listo. Reemplazamos. Esto va a ser igual. Fuerza 1, 3, 1,6 al cuadrado, más fuerza 2, 3, 13,5 al cuadrado, más 2 veces, fuerza 1, 3, 1,6, por fuerza 2, 3, 13,5, por el coseno del ángulo, que es 149,04 grados. Su calculadora tiene que estar en DEC. No se olviden, porque estamos utilizando grados. Entonces, ¿cuánto sale eso? $12,15. 12,15. A ver, acá hay un problema. No. Esto de acá está mal. No sale 30,96, 0,3 arco tangente, sale 56,31. 56,31. Está medio raro que sea tanto este ángulo. Este cambio, vamos a hacer este cambio, sería 56,31. Y ahora vamos a calcular el nuevo ángulo tita. Sería 180 menos 56,31. 123,69 grados. Ahora sí. Porque si nos damos cuenta, es un poquito más que 90. 90, 100, 123 ahí. Pero 146 tendría que estar por acá, digamos, ¿no? Ya es muy alejado de la realidad. 123,69 ya se acerca. Entonces sería eso. También leí, me dicen cuánto sale. Solo cambien el ángulo. 12,68. 12,68. Bien. Este sería la fuerza resultante que se está ejerciendo sobre la carga 3. Sobre la carga 3. Nada más. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? Ya, bueno, seguimos. A ver, siguiente ejercicio. Dos cargas se encuentran. Ya.
La 3 es lo mismo. Dos cargas, carga 1 y carga 2 de 10 nanocoulombs se encuentran en los puntos 0, 0 y 80 de un sistema XY medido en metros. Determinar la fuerza neta que ambas cargas ejercen sobre una tercera carga de 5 nanocoulombs cuando ésta se encuentra situada en los puntos 40 y 44. A ver. Ya, vamos a hacer este. Similar al anterior. Tenemos dos cargas, carga 1 y carga 2 de 10 nanocoulombs. Vamos a dibujar un sistema de referencia. Un eje cartesiano. Ya. Y nos dice que hay una carga que está en el punto 0, o sea acá. Y hay otra carga que está en 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿ya? Está ahí. De la siguiente carga, ¿no? Ya. Entonces X. Entonces Y. Está en metros todo. Está en metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Determinando la fuerza neta que ambas cargas ejercen sobre una tercera carga. Esta es la carga 1, esta es la carga 2. La carga 1 y 2 son positivas, de 10 nanocoulombs cada uno. Son ambas positivas. La tercera carga es de 5, igual positiva. Nos dicen cuando esta está situada en el punto 40, en X4 y Y0, o sea acá. Aquí la carga 3, igual positiva. Y cuando la carga esté en 4, 4. O sea, 1, 2, 3, 4. Acá. Y cuando la carga esté acá. Para ambos casos, ¿no? Positiva. Ya. Entonces, vamos a ver el primer caso. Para el primer caso, esta es positiva. Todas son positivas. La carga 1, la carga 2 y la carga 3. Por lo tanto, la carga 1 va a dar una fuerza de repulsión hacia la carga 3, ¿no? Porque son cargas iguales, se repelen entre la carga 1 y la carga 3. Esta sería la fuerza entre 1 y 3. Entre la carga 2 y la carga 3 igual van a haber una fuerza de repulsión, porque son iguales. Entonces va a haber acá otra fuerza de repulsión hacia acá, de la fuerza 2 y 3. Entonces esos serían los dos vectores que van a actuar. Entre la fuerza 1, 3 y la fuerza 2, 3. Vamos a calcular el valor de la fuerza que actúa sobre la carga 3. Necesitamos calcular la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. La fuerza 1,3 va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 3 dividido a la distancia al cuadrado. Oxy, una consulta. ¿Sí? ¿Ya vas a terminar la reunión? ¿Cuántos ejercicios faltan más o menos? La mitad más o menos. ¿Por qué? Ya porque ya recién ya pude grabar, pues entonces voy a grabar de la mitad. O si querés, darle una repasada a los dos, a los que ya pasaste, pues. Si podés, igual, ya. Ahorita ya estoy estoy. grabando la reunión. Yo igual estoy grabando, así que por eso igual. Ya, dale. Entonces la elimino la grabación. Ya. A ver. La fuerza 1,3. Entonces sería la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, por la carga 3. Todas son positivas, así que da igual. Carga 1, 10 y la carga 3, 5. 10 nanocoulomb, 10 por 10 a la menos 9 y 5 nanocoulomb, 10 por 10 a la menos 9. Dividido la distancia al cuadrado entre la carga 1 y 3. Entre la carga 1 y 3 es 4. 4 metros. 4 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso?
2,8125 por 10 a la menos 8. Ya, no sería eso. Sería la fuerza 1,3. Y lo mismo para la fuerza 2,3. Vamos a calcularla. La fuerza 2,3 va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga 2 por la carga 3 dividido la distancia que los separa al cuadrado. Ya, entonces va a ser la constante de Coulomb 9 por 10 a la 9 por la carga 2 igual 10 nanocoulomb por la carga 3 que es 5 dividido la distancia que los separa entre la carga 2 y 3 es la misma, 4. Por lo tanto es lo mismo, la fuerza 2,3 va a ser igual a lo mismo, 2,8125 por 10 a la menos 8 newton. Ya. Entonces, una vez que tenemos las dos fuerzas, si vemos que ambas fuerzas son las mismas, entonces esta carga va a tener una fuerza resultante de 0. ¿Por qué? Porque la fuerza 1,3 está jalando con esta intensidad y esta fuerza 2,3 está jalando hacia el otro lado con esta intensidad. Por lo tanto se anulan, porque son la misma fuerza. Por lo tanto la fuerza resultante para el inciso A es 0. Nos están pidiendo determinar la fuerza neta en ambas. Ya. Para el inciso A va a ser la fuerza neta, va a ser igual a la suma de todas las fuerzas. O sea, la fuerza 1,3 menos la fuerza 2,3. ¿Por qué positiva? Porque está hacia la derecha la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3 negativa porque está hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser pues, 2,8125 por 10 a la menos 8 menos 2,8125 por 10 a la menos 8. Lo mismo menos lo mismo, 0. La fuerza neta para el inciso A, 0. Ahora, para el inciso B. Para el inciso B, vamos a ver, entre la carga 1 y la carga 3 va a haber una fuerza de repulsión. ¿No? Repulsión. Entonces, hacia acá. Fuerza entre 1 y 3. Y entre la fuerza 2 y 3 va a haber igual una fuerza de repulsión hacia acá. A ver. Ya. Tenemos eso. Entonces tenemos que calcular la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. Para calcular eso vamos a necesitar las distancias entre la carga 3 y la carga 2. Y entre la carga 1 y la carga 3. Ya. Ya. Para calcular esta distancia podemos utilizar Pitágoras. Tenemos, si nos damos cuenta, esto se divide y es un triángulo rectángulo. Es una hipotenusa, son dos hipotenusas. En este lado es 0,4 y en este lado igual es 4, perdón. En este lado es 4 y en este lado igual es 4. Por lo tanto, la hipotenusa, esta de acá, h, que va a ser la misma, va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. La hipotenusa va a ser la raíz 4 por 4 es 16, más 16, 32. Ya está. Bueno, la dejamos ahí. Entonces, h es la raíz de 32. 5, algo más o menos. 5,6. Ah, ya, 5,6 metros. Es la misma para ambos. Entonces tenemos la distancia que hay entre las cargas, entre la carga 3 y la carga 2 y entre la carga 3 y la carga 1. Ya. Calculemos la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. La fuerza 1,3 va a ser igual a la carga, a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 3, dio la distancia al cuadrado. Entonces 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que creo que todas son 10, ¿no? 10 nanocoulomb, y la carga 3 es 5. Entonces 10 por 10 a la menos 9, la carga 3 es 5 por 10 a la menos 9, dio la distancia que los separa, que es 5,6, o raíz de 32.
Podemos ponerle raíz de 32 más exacto, digamos. Raíz de 32 al cuadrado, que sabemos que se va cuadrado con raíz y nos queda 32. Listo. ¿Cuánto sale eso? 1,40625 por 10 a la menos 8. 1,4 por 10 a la menos 8 newtons. Ahora la fuerza entre 2 y 3, que va a ser la constante K por la carga 1, por la carga 2, por la carga 3, dividido la distancia al cuadrado. Esto es 9 por 10 a la 9. La carga 2 sigue siendo 10 nanocoulomb. La carga 3, 5 por 10 a la menos 9 nanocoulomb. La distancia es la misma, 32 sale. Y pues nos va a dar lo mismo, 1,4 por 10 a la menos 8 newton. Ya. Entonces la misma fuerza. Pero en esta ocasión no están las fuerzas de manera lineal. No son vectores colineales que se pueden sumar y restar. Aquí son vectores oblicuos. Entonces, para calcular la fuerza resultante, vamos a utilizar el método del paralelogramo. Para calcular el método del paralelogramo necesitaríamos el ángulo entre ellos. Ese ángulo necesitaríamos. Ya. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Pues podríamos, utilizando la teoría de ángulos, sabemos que este ángulo es el mismo que este. Se repite, es el mismo. Podríamos calcular este ángulo que es el mismo. Ya. ¿Cómo podríamos calcular ese ángulo? A ver. Podemos calcular cualquiera de estos, digamos. Y sabemos que la suma de todos los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. A ver. Si nos damos cuenta, acá es 4 y aquí también es 4. O sea, esto es un cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto, ¿no? Al ser un cuadrado perfecto, si nosotros calculamos este ángulo, esto sería la tangente del cateto opuesto sobre el adyacente, ¿no? El opuesto es 4 y el adyacente es 4. O sea, 1. 4 entre 4, 1. La tangente de 1 es 45 grados. O en otras palabras, si esto es un cuadrado perfecto y lo partimos a la mitad, este ángulo es 45, ¿no? Y este es 45 para que formen los 90. Sí o sí, porque es un cuadrado perfecto. Este 45, obviamente este igual va a ser 45, es la misma distancia. Si este es 45 y este es 45, entonces este es 90. Entonces este es un ángulo de 90 grados. Ya. Entonces, si esto es 90 grados, quiere decir que este igual es 90 grados. O sea, estos vectores son perpendiculares entre sí. Obviamente, como están así, no se los nota. Pero estos vectores entonces son así. Están completamente perpendiculares. Esta es la fuerza 1,3 y esta es la fuerza 2,3. Están completamente perpendiculares los vectores. Porque acá hay 90 grados. Entonces, si están completamente perpendiculares y queremos calcular su resultante, pues Pitágoras nomás. Y ya. La resultante de esto pues es este vector de acá, digamos, ¿no? Que para calcularlo es Pitágoras. Entonces, al ser 90 grados y para este caso, entonces calculamos la fuerza neta, que va a ser la raíz de 1,4 por 10 a la menos 8 al cuadrado más 1,4 por 10 a la menos 8 al cuadrado. ¿Listo? Porque si aplicamos ley de coseno, igual nos va a salir el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el primero por el segundo por el coseno del ángulo, ¿no? Pero el coseno de 90 es 0. O sea, nos va a salir esto. Si aplicamos ley de coseno, nos va a salir la fuerza neta es igual al primero, al vector 1,3 al cuadrado, más el vector 2,3 al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, por el coseno del ángulo que va a ser 90 grados. Entonces el coseno de 90 es 0. 0 por cualquier cosa, 0 nos da todo esto. Y nos queda Pitágoras. Da lo mismo aplicar cualquiera de los dos.
Lo podemos hacerle de coseno, igual nos va a dar lo mismo, pero mejor es entenderle al ejercicio gráficamente para reducir paso, ¿no? Listo, entonces ya está. ¿Cuánto sale esto? Uno coma 98 por 10 a la menos 8. 1,98 por 10 a la menos 8. Listo. Esta sería la fuerza neta resultante para el inciso B. ¿Alguna duda hasta acá? Mejor así, Sí. ¿por qué el de arriba lo hizo así solo como suma y resta? Y acá lo hizo con raíz cuadrada. Ah, ya. Es por los vectores. Para el de abajo, para el inciso A, los vectores están sobre una misma línea. O sea, se pueden sumar y restar normal. Son vectores colineales. Se suman. Si los vectores están en una misma línea, sea X o sea Y, ¿no? Se suman o restan de manera normal. Si están hacia arriba, positivo. Si están hacia abajo, negativo. Pero si los vectores no están, o sea, en todos los demás casos, en los que no estén sobre una misma línea, se aplica método de suma de vectores. Está el método del paralelogramo y está el método de la descomposición rectangular, ¿ya? En este caso usamos paralelogramo porque acá ya estos ya no están sobre una misma línea, están en líneas diferentes, no están en una misma línea, no están en el mismo eje, digamos. Entonces tenemos que explicar suma de vectores. Puede ser el paralelogramo o descomposición rectangular, el que ustedes quieran. En este caso usamos paralelogramo y para aplicar paralelogramo tenemos que tener el valor de los dos vectores más el ángulo, ¿no? Y se aplica la fórmula que es fuerza neta, bueno, resultante. Esta es la fórmula para paralelogramo, que es igual a la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo que lo separa. Esta es la fórmula que pueden ver en su formulario para sumar dos vectores que no están sobre la misma línea, ¿ya? Que no están sobre la misma línea. Por eso uno ocupé paralelogramo. Obviamente en este caso, como era 90, en este caso exacto de que era 90, coseno de 90 es 0 y esto se vuelve 0 y por eso directo le puse esto, digamos, ¿no? Pero obviamente no siempre va a ser 90 entre los vectores, puede ser 80, 120, pero por eso está la fórmula general, mejor ocupar la general, sale lo mismo. Ese es porque los vectores no son colineales y cuando son colineales pues es fácil, solo es suma y resta, cuando están en el mismo eje. Ya, por eso. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces vamos a ir al siguiente. Dice, tenemos un electrón y un protón. Son abandonados en reposo en una región donde el campo eléctrico es 200 Newton Coulomb. Determinar la fuerza que actúa sobre cada partícula, la aceleración que adquieren, la distancia que habrá recorrido en un microsegundo. Nos dan el valor del electrón, la masa del protón. Ya. Bueno, este no es el valor del electrón, este es el número E. ¿Ya? El número E lo que nos dice es que es una constante, podría decirse, en el cual para la carga del electrón es menos E, que pues sería menos 1,6 por 10 a la menos 19, y para la carga del protón es E, que es 1,6, lo mismo pero positivo. Ya. Son maneras en las que lo ponen, digamos, ¿no? E, porque si lo leen, para no estar poniendo todo esto en un libro, a veces necesitan explicar o
o un libro, quizá no van a poner toda la carga, digamos, ¿no? Le ponen E, que como la carga del electrón no cambia, E significa esto. Entonces, un electrón y un protón son abandonados en reposo en una región donde el campo eléctrico es E200, esta es la dirección, y nanocoulomb. Y no nos olvidemos que es X, por lo tanto el campo eléctrico tiene 200 valores en X, ¿no? O sea, 200 valores en Y. O sea, apunta hacia la derecha, en otras palabras. Vamos a graficarlo. Vamos a hacer un plano cartesiano para guiarnos. Nos está diciendo que como su dirección es Y, quiere decir que el campo eléctrico, y como es positivo, quiere decir que el campo eléctrico está apuntando hacia la derecha. Así. El campo eléctrico, por si acaso, son infinitas líneas, no es una línea. Nosotros la representamos como una línea para hacer los ejercicios, que está bien, pero gráficamente la vida real no es una línea vectorial, son infinitas líneas vectoriales, ¿ya? Son infinitas líneas vectoriales, pero la vamos a dibujar como una sola. Pero obviamente está acá, está más arriba, aquí hay campo eléctrico, acá también, todas están apuntando aquí igual, en todos lados, ¿no? Son infinitas líneas. Ya. Su valor es 200, o sea, el campo eléctrico, su magnitud del campo eléctrico es 200 Newton Coulomb, su tamaño de vector. Determinar la fuerza que actúa sobre cada partícula y la aceleración que adquieren y la distancia que habrán recorrido en un microsegundo. Ya, entonces acá dejamos, en esta región hay campo eléctrico, ¿no? Hay infinitos campos eléctricos, bueno, infinitos vectores. Aquí hay otro, aquí hay otro, así sucesivamente, ¿no? Ahí hay infinitos vectores. Ya. La cosa es que dicen que en esta región donde el campo eléctrico es 200 Newton Coulomb, alguien agarró y dejó un electrón negativo, dejó un electrón, y alguien dejó por acá igual un protón positivo. Y nos dicen que queremos saber la fuerza que actúa sobre cada partícula del campo, la fuerza que ejerce el campo sobre cada partícula, ¿ya? Porque el campo igual ejerce una fuerza eléctrica, y queremos saber esa fuerza que ejerce el campo sobre cada partícula. Entonces, la fuerza que va a ser aplicada sobre el electrón. Sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la carga, al producto de las cargas, dividido la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que el campo eléctrico es una propiedad de las cargas. En otras palabras, si el campo eléctrico está yendo hacia la derecha, es como si hubiera aquí una partícula gigante, digamos, positiva. Porque las cargas positivas producen campo eléctrico hacia afuera, ¿no? Dijimos, hacia afuera. Entonces es como que esta partícula gigante está produciendo campo eléctrico hacia afuera. Obviamente no es una partícula gigante, puede ser un condensador, puede ser unas placas paralelas, pero la cosa es que hay algo de carga positiva que está ejerciendo este campo eléctrico, si lo ponemos a este lado. Obviamente, si lo ponemos a este lado, sería algo de carga negativa, porque serían campos eléctricos entrantes. Para darnos cuenta. Pueden ser dos placas, digamos. Podrían ser dos placas, una positiva y otra negativa, que están cargadas eléctricamente y están produciendo campo. Puede ser. Por lo tanto, ¿qué fuerza va a actuar para el electrón? Si el electrón es negativo y esta placa es positiva, la que está produciendo este campo eléctrico hacia la derecha, la fuerza que va a actuar hacia el electrón va a ser hacia el lado izquierdo. Va a sentirse atraída el electrón hacia esta placa. O sea, si el campo eléctrico es hacia la derecha y ponemos un electrón, el electrón va a tender a irse hacia la izquierda. Ya les estoy explicando el por qué. Porque es una placa positiva la que está ejerciendo este campo eléctrico, ¿no? Porque la carga positiva ejerce campo hacia afuera. Entonces, la única manera
de que el campo eléctrico sea hacia la derecha es que acá hay una carga positiva y acá hay una negativa. Y como el electrón es negativo y este es positivo, se atraen, ¿ya? Entonces, de ahí sale. No es que uno sea porque sí, digamos, de que el electrón va hacia la izquierda. Entonces, esa es la razón de por qué una carga negativa, su fuerza de la carga negativa siempre va a ser contraria al campo. ¿Ya? Es por eso. Y pues el protón normal, el protón al ser positivo va a ir en la misma dirección que el campo, ¿no? Porque se supone que acá hay una carga negativa, el protón va a querer atraerse hacia esa carga negativa. Y si acá hay una carga positiva, pues el protón va a querer alejarse de la carga positiva, ¿no? ¿Ya? De ahí. Esas serían las direcciones que están cada una de las partículas, ¿ya? Ahora, el problema es que nosotros no sabemos el valor de esas cargas, de las placas, digamos que acá hubieran dos placas, ¿no? Que están cargadas, no sabemos el valor de esas cargas, pero sabemos el valor de su campo eléctrico que produce. Sabemos el valor del campo eléctrico que produce. Entonces, al no saber el valor de su carga, pero sí de su campo eléctrico, podemos ocupar esta otra formulita. Si nos damos cuenta, dijimos que el campo eléctrico era igual a la carga sobre la distancia al cuadrado. Bueno, acá faltó eso, ¿no? No, es igual a esto de acá. A esto de acá. A esto era igual el campo eléctrico al cuadrado. Entonces, si nosotros no sabemos la carga, pero sí sabemos su campo eléctrico, igual podemos calcular su fuerza. Si nos damos cuenta, acá, esto de acá es el campo eléctrico, ¿no? Por lo tanto, la fuerza eléctrica va a ser igual al campo, que es esto de acá, por la carga. ¿Ya? Entonces, esta es otra fórmula para calcular la fuerza eléctrica, siempre y cuando tengamos el campo en vez de la carga. ¿Ya? Entonces, la fuerza eléctrica va a ser igual a esto. El campo es 200 Newton Coulomb. Y la carga, ahora, ¿qué carga vamos a ocupar? Pues la carga del electrón, la que tenemos. Porque el campo, la carga de los campos, ya hemos puesto, en vez de poner su carga, pusimos su campo. Y obviamente la carga que vamos a ocupar va a ser del electrón. Entonces, aquí vamos a poner la carga del electrón menos, bueno, podemos ponerlo como positivo para calcular su módulo. Vamos a poner como positivo. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Coulomb se va con Coulomb y nos queda newtons. ¿Cuánto sale? 200 por 1,6 por 10 a la menos 19. $3,2 por 10 a la menos 17. Ya. Ahora, lo correcto sería que le pongan signo negativo, porque acá podemos ver en la gráfica que el electrón se está yendo hacia la izquierda, que su fuerza es hacia la izquierda. Entonces lo correcto acá es que le pongamos menos 3,2 por 10 a la menos 17 newtons. ¿Por qué es importante la dirección acá? Porque nos está dando la dirección del campo. Si no nos diera la dirección del campo, no sabríamos hacia qué dirección va la fuerza, pero sí sabríamos que va en dirección contraria, ¿no? Porque es una carga negativa. Pero aquí sí nos dan la dirección del campo. Por lo tanto, lo correcto sería ponerle la dirección de la fuerza, que en este caso es negativa, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Si quieren I, digamos, ¿no? Que es menos I, pero no es necesario. Hasta ahí está bien. Esta sería la respuesta correcta. Negativo, ¿por qué? Porque su fuerza está yendo hacia la izquierda. Ahora, la del protón. Su fuerza eléctrica va a ser igual al campo por su carga. Lo mismo, de hecho va a salir exactamente lo mismo porque es el mismo campo, pero la carga es positiva, nada más, ¿no? La fuerza eléctrica va a ser 3,2 por 10 a la menos 17 newtons. Listo. Esta sería la respuesta correcta. Positiva, ¿por qué positiva? Porque está yendo hacia la derecha. Hacia la derecha. Nada más. Estas serían las fuerzas que actuarían sobre el electrón
y sobre el protón. Ya. Inciso 2. La aceleración que adquieren. La aceleración que adquieren las partículas. El electrón y el protón. Por algo nos están dando su masa. Solamente si tenemos la fuerza que actúan sobre ella, la fuerza que están actuando, está acá. Tenemos la fuerza y tenemos su masa y queremos su aceleración, segunda ley de Newton. A ver. Lo que nos dice la segunda ley es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En el caso de la aceleración va a ser igual a la fuerza sobre la masa. La fuerza, bueno, estamos calculando del electrón primero. Del electrón. La aceleración va a ser su fuerza, que es negativa, menos 3,2 por 10 a la menos 7. Y su masa, 9,1 por 10 a la menos 31. 9,1 por 10 a la menos 31. Bueno, de hecho está mal acá aplicarle el menos. Tendríamos que meterlo con valor absoluto. ¿Por qué? Porque este electrón, si nos damos cuenta, entró en reposo. Ambos entraron en reposo, o sea, velocidad cero. Y ambos están acelerando. Ambos van a aumentar su velocidad. Ambos van a acelerar. Obviamente uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Pero ambos van a acelerar. La dirección de las aceleraciones van a ser contrarias. O sea, este va a ir hacia acá. Y este va a ir hacia acá, con una aceleración hacia acá. Quizá nos podamos confundir si le ponemos el signo negativo porque pensaríamos que está desacelerando. Pero no es así. Está acelerando, pero hacia la izquierda. Y este también está acelerando, pero hacia la derecha. ¿Ya? Ahí no hay que confundirse, porque creo que en física 1 uno ve, si es negativo está desacelerando. En este caso no. Ya le vamos a poner negativo, pero es porque está acelerando hacia la izquierda. ¿Cuánto sale esto? Diego, ¿de dónde era ese menos 3,2? Es la fuerza del electrón. Exacto. Por 10 a la menos 17, dice. Ah, cierto. Ya. Menos 3,52 por 10 a la 13. ¿Por 10 a la 13? Sí. Ya. Entonces, esta sería la aceleración de del electrón. Bastante. ¿Alguna duda? Está bien, sí, está bien. Bueno, ahora la del protón. Bueno, es lo mismo, solamente que positivo. Fuerza igual masa por aceleración. La aceleración va a ser igual a menos, bueno, positiva en este caso. Significa que va a estar acelerando hacia la izquierda. Dividido entre 9,1 por 10 a la... Bueno, su masa, perdón, su masa del protón es diferente. Sí, me acordé. Esto sería 3,2 por 10 a la menos 17, dividido entre la masa del protón. Que la masa del protón cambia, es 1,67 por 10 a la menos 27. 1,67 por 10 a la menos 27. ¿Cuánto sale?
1,92 por 10 a la 10. 1,92 por 10 a la 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Entonces tenemos la aceleración del electrón y la aceleración del protón. Ahora, nos dice la distancia que habrán recorrido en un microsegundo. Ambos. Ya. La distancia que recorre en un microsegundo. El electrón. Cinemática, distancia es igual a velocidad inicial tiempo más 1/2 aceleración tiempo al cuadrado. La distancia, como parten del reposo, 0. Todo 0. 1/2 aceleración tiempo al cuadrado. En este caso, si nosotros ponemos aceleración negativa, nos va a dar una distancia negativa, que quiere decir que la distancia desplazada es hacia la izquierda, que es como se movió. Pero mejor lo dejemos como positiva para que nos dé directamente la distancia, ¿no? La distancia es 1/2, la aceleración va a ser 3,52 por 10 a la 13. Nos dicen un microsegundo, o sea, 1 por 10 a la menos 6 segundos. Esto al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? $17,6. 17,6 metros. Eso es lo que recorre el electrón. Ahora el protón, ¿cuánto recorre? Lo mismo, distancia, 1/2, aceleración tiempo al cuadrado, 1/2, su aceleración cambia, es 1,92 por 10 a la 10, por un microsegundo, 1 por 10 a la menos 6 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Seguro es menos porque tiene menos aceleración. $9,6 por 10 a la menos 3. Esa es la distancia que recorre en un microsegundo. ¿Alguna duda hasta acá? Duda. ¿Sí? Ya, bueno, a ver, vamos a ver. El microsegundo, ¿de dónde lo saca? El microsegundo es dato. Ok. Ya. Ya, el último. Ya. Vayan leyendo, ahorita lo hacemos, voy a responder ahora. A ver. Ya. Entonces, a ver, tenemos dos pequeñas esferas cargadas que están separadas a una distancia de 5 centímetros. La carga de una de las esferas es 4 veces la de la otra. Ya tenemos dos esferas.
Entonces acá vamos a tener una y aquí vamos a tener otra, 4 veces la carga. Están separadas 5 centímetros. Ya, están separadas entonces 5 centímetros. Entre ambas existe una fuerza de atracción de 0,15 newtons. Entonces se atraen entre sí. Y su fuerza de atracción es 0,15, ¿no? De ambas. Es la misma. Se atraen. Ya. Calcule la carga de cada esfera y el módulo del campo eléctrico en el punto medio en el segmento que las une. En el punto medio, acá, que sería pues de acá a 2,5 centímetros es el punto medio. Calcular el punto medio, calcular la carga de cada esfera y el módulo del campo eléctrico acá. Aquí. Ya. Entonces, primero queremos calcular la carga de cada esfera. Tenemos su fuerza de atracción. Entonces, el módulo de fuerza eléctrica es igual a la constante de K por el producto de las cargas, 1 y 2, dividido la distancia que los separa al cuadrado. En este caso, la carga 1 va a ser K y la carga 2 es 4K. Dividido la distancia que los separa al cuadrado. Ya. La fuerza va a ser igual, esto va a ser K. K por 4K va a ser 4K cuadrado, dividido distancia al cuadrado. Lo que nosotros queremos encontrar es la constante, perdón, la carga. Entonces despejamos. Esta distancia pasa a multiplicar a la fuerza. La constante de Coulomb pasa a dividir. Y el 4 igual pasa a dividir. Y acá sería la carga. Por lo tanto, la carga va a ser igual a la raíz cuadrada de la distancia al cuadrado por la fuerza dividido 4 veces la constante de Coulomb. Ya. La carga va a ser igual a la raíz, la distancia entre ellas, 5 centímetros en metros, 0,05 al cuadrado, por la fuerza 0,15, dividido 4 por la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Todo esto en una raíz. ¿Cuánto sale la carga? Sale después del 0,5 por elevado al cuadrado es por 0,15. Sí. Sale 1,02 por 10 a la menos 7. No, menos 7 Coulomb. Ya. Bien. Entonces tenemos el valor de la carga. Tenemos el valor de la carga. Una carga va a valer, nos dicen que calculemos la carga de cada esfera. Entonces, una carga, la que vale 1, o sea, la de la izquierda va a valer esto, 1,2 por 10 a la menos 7. La carga 1 va a ser esto. Pero la carga 2 es 4 veces la carga K, ¿no? Es la carga. Por lo tanto, esto va a ser 4 por 1,02 por 10 a la menos 7. La carga 2 va a ser 4,08 creo que, por 10 a la menos 7, listo. Esta sería la carga. Obviamente una tiene que ser negativa. Vamos a poner esta como negativa. No nos especifica el ejercicio cuál, pero vamos a poner esta como negativa. Entonces, este sería el valor de la carga 1 y este sería el valor de la carga 2. ¿Por qué negativa? Porque el ejercicio nos dijo que se atraen. Que hay una fuerza de atracción, nos decía el ejercicio. Por lo tanto, son signos contrarios. Una es negativa.
Ya. Listo, tenemos el valor de las cargas. El valor de las cargas. Ahora el módulo del campo eléctrico en el punto medio. Aquí va a haber un campo eléctrico. Ya, si este es positivo, va a producir un campo eléctrico saliente, ¿no? Este va a producir un campo eléctrico saliente hacia acá. Este sería el campo eléctrico debido a la carga 1. Esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Y esta carga 2 es negativa, por lo tanto produce un campo eléctrico entrante. Así que va a producir un campo eléctrico también hacia este lado. Campo eléctrico 2. Ambos producen un campo eléctrico hacia la derecha. Si nos damos cuenta, son vectores colineales en la misma línea. Por lo tanto, se pueden sumar o restar. Así que el vector resultante o el campo eléctrico resultante en el punto medio va a ser igual al campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. La suma de ambos. ¿Por qué? Porque son vectores colineales. Entonces, tenemos que calcular cuánto vale el campo eléctrico 1 y cuánto vale el campo eléctrico 2 y luego lo sumamos y ya está bien. Ya. A ver. El campo eléctrico 1 va a ser igual a la carga 1 dividido la distancia al cuadrado. Obviamente módulo, todo módulo. Nos están pidiendo módulos acá, ¿no? Un módulo. Entonces, puro módulo, puro positivo acá. Ya. Entonces, el campo eléctrico 1 va a ser igual a la carga 1, que era, aquí está, 1,02 por 10 a la menos 7. 1,02 por 10 a la menos 7. Dividido entre la distancia al cuadrado, 2,5 centímetros, la mitad. 0,025 metros al cuadrado. ¿Cuánto sale? Ah, bueno, pero falta la constante de Coulomb. ¿Qué le van a poner? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto sale eso? A ver, acá le puse, ¿no? Sí, ya. Ahí eso. ¿Cuánto sale? Sale 1.468.800. Ya. Entonces sería el campo eléctrico. Bastante. Lo vamos a poner como 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1,46 por 10 a la 6. Ya. Ese sería el campo eléctrico 1. Ahora el campo eléctrico 2 va a ser la constante de Coulomb por la carga 2 dividido la distancia al cuadrado. Ya. Entonces esto va a ser la constante de K, 9 por 10 a la 9, por la carga 2, que era 4,08 por 10 a la menos 7. La estaba metiendo con valor positivo, porque es módulo. Y la distancia es 0,025 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? $5.875.200. Y lo mismo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5,87, 5,88 por 10 a la 6. Ya tenemos los dos campos. Los sumamos. El resultante va a ser igual 1,46 por 10 a la 6 y 5,88 por 10 a la 6.
Entonces sumamos estos dos. Y sabemos que el resultado de esto va a ser por 10 a la 6 porque es la misma. Estamos factorizando, digamos, por 10 a la menos 6. Bueno, por 10 a la 6. Acá, ¿cuánto sería esta suma? De 4 lleva 1, 12, 13, lleva 1, 7 creo, ¿no? Por Sí, 7, 34. Newton Coulomb. Ya está. Este es el resultado. 7,34 por 10 a la 6 Newton Coulomb es el campo eléctrico en el punto segmentado, ¿no? En el punto medio. Entonces sería eso. ¿Alguna duda? Hasta acá. Ya, entonces lo dejamos ahí. Después paso a la grabación.